Alejandro Touriño es el director de Écija y Asociados, y lo primero que me gustaría es que nos dijeras un poco quién es Alejandro Touriño. Bueno, Alejandro Touriño me da un poco de vergüenza hablar en tercera persona de mí mismo. Soy abogado, soy licenciado en Derecho, he ido trabajando siempre en temas vinculados con internacional y siempre muy focalizado en la parte de propiedad intelectual, en la parte digital. Y bueno, digamos que en los últimos años hemos visto cómo los sectores tradicionales van caminando y avanzando en esa línea. La firma, pues la verdad es que está experimentando un crecimiento grande en esos campos, y bueno, pues ahora mismo tengo el rol y tengo la suerte de poder dirigir la oficina de Écija en Madrid, y la verdad que es un privilegio y un placer. Alejandro, estamos en la sala de innovación de Écija, Entonces, hilándolo con eso, nos gustaría, para que el espectador sepa qué concepto de digitalización estamos manejando, siempre le preguntamos a nuestros entrevistados qué es para ti digitalización. Para mí es un concepto muy amplio y es complicado el poder acotarlo, pero yo casi diría que es el proceso en el que se ven sumidas la mayoría de las compañías, incluso desde el punto de vista también del ciudadano particular, del sujeto, donde la tecnología entra de manera transversal en nuestro día a día, personal y profesional, y cómo esa tecnología y cómo esas nuevas olas cambian la manera en que nosotros interactuamos y nos comportamos. Para mí eso es digitalización. Digitalización no es llevar un smartwatch, digitalización es todo lo que hace nuestro alrededor, y también dentro de nosotros cómo cambiamos frente al entorno en el que nos encontramos. Vale, hablando de digitalización, ¿cómo ha influido la digitalización en el desempeño de tus funciones como socio director de Écija? De unos años a esta parte, si tú me tuvieras que decir, o nos tuvieras que decir, en estos últimos 4 años, ¿cómo te ha influido en el desempeño de tus funciones directivas? Yo creo que, vamos a ver, el impacto de la tecnología, toda la parte de digitalización, al final lo que es yo lo entiendo como una ayuda. Igual que hace 20 años pues tenían una serie de medios a su alcance para poder realizar determinadas actuaciones, a fecha de hoy la tecnología que tenemos, que está muy avanzada y está muy democratizada, por decirlo de alguna manera, nos ayuda a la prestación del servicio. Yo no tengo que estar físicamente 24 horas en el despacho, sino que el trabajar desde casa, esa parte de conciliación con tu vida personal se hace posible. Yo creo que se puede permitir ser a lo mejor más competitivos que otros, en el sentido de que das más libertad a la gente, para lo bueno y para lo malo. Si un día no tienes que trabajar o no tienes nada que te exija la presencia física en el despacho, puedes estar desde fuera, y luego yo creo que se maximiza la productividad. Es decir, tenemos una situación, y es que muchas de las cosas que tradicionalmente eran realizadas por personas, a fecha de hoy se llevan por un camino mucho más digital y mucho más automatizado, en el sentido de que a lo mejor una firma de servicios profesionales o una firma jurídica como la nuestra, la mayoría de los profesionales están enfocados de cara directamente al servicio que se presta al cliente. No hay mucho, por decirlo de alguna manera, no hay mucho back office que ayude a los que prestan el servicio al cliente, sino que ese back office, de alguna manera, que existe también, pero lo hace mucho la tecnología. Y ligándolo con lo que acabas de comentar, Alejandro, en vuestro despacho, ¿qué formación os ha exigido impartir, o que las personas que trabajan con vosotros traigan de cara a este desempeño en los últimos 5 años? Pues seguimos hablando del pasado. Bueno, yo te diría que el perfil de profesional que trabaja en Écija es normalmente un perfil joven, no diría un nativo digital, pero en muchos casos también lo son, y eso hace que, digamos, que ya no solamente sea una cuestión de formación adquirida, sino también un poco de ideología. Es raro que aquí entre alguien que no crea que lo digital le va a ayudar. Obviamente tenemos libros en papel. ¿Cultura? ¿Sí? No, sin duda es cultura, es decir, no hay que, como muchas compañías, un proceso de transformación digital dentro de la organización, sino que las personas que estamos dentro, la mayoría, somos muy pro digital, y vemos eso como algo absolutamente natural en nuestro día a día y en la prestación de los servicios a los clientes. Entonces, cuando tú tienes que hacer un proceso, por quitarnos del derecho tecnológico, algo de M&A, un tema de corporate, para nosotros trabajar en un data room es que es lo más habitual del mundo. Que toda la información, comentábamos hace un rato, que se comparta a través de archivos tipo FTP, un
WeTransfer o similares es lo más habitual que nosotros manejamos. Todos los calendarios de los abogados están compartidos en Calendar. Eso hace que si yo tengo que montar una reunión con alguien, no tengo que molestar a nadie, simplemente activo el calendario de mi compañero y sé cuándo tiene un hueco, y es muy fácil ser muy ágiles en eso. No tienes que esperar, digamos, procesos aguas arriba y aguas abajo, sino que todo va más fluido. Vosotros sois un poco el buque insignia en España de prototipo de despacho digital. Entonces, no solamente desde el punto de vista de Écija, sino del sector en general, ¿cómo crees que la digitalización está afectando al sector legal? No solamente a Écija, que yo creo que Écija es pionero, pero tú, como representante un poco de lo que es pionero dentro de tu propio sector, puestos que antes había en el sector y que ya no van a existir, posiciones que se están creando nuevas en los despachos de abogados, un poco hablando en el sector y luego nos cuentas de Écija, pero en el sector, tú que tienes visión global, que estás mucho fuera, que das clases en el IE, que tienes una visión bastante global del sector. Bueno, primero me alegra que nos veas de esa convencida, por eso estás ahí, de esa manera. En esta publicación de digital, como exponente claro de lo que es lo digital en el sector legal. Para nosotros ha sido fácil, es decir, porque es una firma que no tiene a lo mejor la tradición de otras. Nosotros llevamos, de hecho, en 2017 es el 20 aniversario del despacho, con lo cual transformar digitalmente algo que nace casi en un ecosistema moderno no es demasiado complicado. Quizás tenga más mérito pues los despachos centenarios, pues que tienen que hacer un cambio cultural absoluto, y el cambio viene de la mano de las personas. ¿Qué cambios sobre puestos hemos visto? Yo creo que un poco en la línea de lo que os decía antes. Me da la sensación de que todo lo que no esté orientado directamente a la prestación del servicio al cliente tiende a desaparecer, o eso al menos es mi visión. Tradicionalmente, mis orígenes fuera de la firma, experiencia en multinacional, veía muchos departamentos de apoyo y muchos departamentos un poco, pues ese back office hacia los abogados o los profesionales que luego van a prestar el servicio. A fecha de hoy, por lo menos en Écija, y lo veo también en otras firmas, digamos que el rate abogado frente al resto de profesionales cada vez va creciendo más. Aquí no tenemos secretarios personales, tenemos un equipo de administración, tenemos un equipo de recepción, pero en realidad todos somos muy autónomos y eso nos lo permite la tecnología. El ejemplo que os ponía antes, que a lo mejor es ridículo, pero creo que se ve muy bien, es toda esa parte de gestión de agenda. Es que eso es algo tan sencillo como tener un calendario. Toda la parte de ejecución de proyectos a través de herramientas de Project es muy sencillo establecer unas pautas de cómo empieza, cuáles son las tareas que se asigna a cada uno, qué tiene que hacer, cuáles son los entregables. Es bastante sencillo el poder gestionar todo ello, pero claro, tienes que tener eso, digamos, sustentado sobre una tecnología razonable, que todos los equipos funcionen, que el acceso a la conectividad a nuestros sistemas de red funcionen. ¿Tenéis community managers? Ahora en algunos despachos de abogados empiezan a tener una figura que antes no existía, ¿no? Que es el community manager, el webmaster y todo este tipo de cosas, cuando yo que fui abogada, no existían antes. Bueno, es que... Vosotros que lo tenéis aquí... Es que yo te decía, nosotros no tenemos community manager. Claro, porque cada uno... No, claro que no tenemos community manager. Lo que tenemos es un equipo de comunicación y marketing, y ese equipo ve naturalmente que la presencia de la firma en redes sociales y en medios sociales tiene que estar. Entonces, pero creo que no tiene, es mi visión, creo que no tiene demasiado sentido tener una persona para offline y otra para online, sino que tengas alguien que pueda dirigir ese equipo, y que luego las personas que estén dentro de ese equipo, pues que cada uno lidere una parte determinada, pero el mensaje creo que tiene que ser muy similar. Alejandro, vamos a mirar un poco al futuro. Cuando hablamos de futuro hablamos de 10 años. Y vamos a alejar un poco el prisma de lo que es sector de servicios jurídicos, ¿de acuerdo? En general, y queremos tu opinión personal. ¿Cómo ves, frente a esa creencia generalizada de que la digitalización va a afectar a la empleabilidad, queremos tener tu visión? ¿Cuál es? A 10 años. Jugar a gurú me resulta extraordinariamente... Luego volvemos a entrevistarte dentro de otros días. para echarme en cara que no hemos acertado en la predicción. Yo creo que la abogacía es un sector bastante tradicional que se basa fundamentalmente en la confianza del cliente, pero si me preguntas cómo van a ser los despachos de abogados dentro de 10 años, yo creo que vamos caminando hacia la profesionalización de la abogacía y hacia llevarlo a un punto de vista puramente de negocio. Yo creo que la abogacía
manera, digamos, más artesanal, yo creo que está en vías de extinción. Lo que a nosotros nos piden los clientes, pero cuando hablo de clientes me refiero a desde startups que están naciendo ahora como empresas más tradicionales. Lo que nos piden es efectividad, eficiencia, ser ágiles y dar respuesta a lo que ellos están buscando. Entonces, por responder a la pregunta, ¿cómo nos veo a nosotros mismos dentro de 10 años? Yo creo que como una firma de servicios profesionales, posiblemente no prestando solamente servicios jurídicos, sino dando una serie de servicios, digamos, aledaños a la parte jurídica, pero donde puedas aportar valor por el mercado en el que tú estás, pero apoyado en otros profesionales, y ser, bueno, digamos que la forma de ejecutar el trabajo tiene que ser absolutamente proactivo. Yo creo que la diferencia entre un despacho que responda a consultas, a despacho que plantee retos al cliente, no que le haga trabajar, pero sí. Que le diga por dónde va el camino y cómo ayudar en la toma de decisiones. Sí, yo creo que eso ser activo, no reactivo. Hasta ahora yo creo que eso es lo que ha hecho Internet mucho, que al tener toda transparencia sobre todo tipo de asuntos que tengamos, eso nos permite estudiar a los clientes y tal, y adelantarse un poco. Y las estructuras yo creo que cada vez serán más flexibles, lo estamos viendo con todos los ABS que están en Reino Unido, en Estados Unidos. Justo, ese tipo de firmas, un poco lo que te enseñan es que muchas veces el cliente no tiene tanta percepción de si estás en unas oficinas fantásticas o no, sino que si el tipo de trabajo que estás haciendo en realidad cubre las expectativas y tiene un cost efficiency bueno de cara a la ejecución de los trabajos. Yo creo que en eso todos tenemos un reto por delante. En cuanto a habilidades, barra competencias de un abogado del siglo XXI, ¿cuáles son las que tendría que tener? Si mi hijo me dice, mamá, ¿en qué tengo que ser bueno? Como abogado. Os va a parecer incluso contradictorio que lo diga alguien muy de digital, pero un abogado digital lo primero que tiene que tener es derecho. Y esto parece una tontería, pero obviamente el conocimiento tecnológico es fundamental, pero las bases, yo no sé si decir del derecho romano, son absolutamente claves en ello. Es decir, yo creo que tienes una obligación mínima, que es ser un buen jurista, y a partir de ahí hay una serie de elementos que lo que te hacen es ponerte en el mercado e incluso ser competitivo en el mercado. ¿Cuáles son esos elementos diferenciales? Obviamente, todo lo que tiene que ver con formación complementaria en un área específica es muy buena. Todas las personas que se incorporan aquí, la verdad es que a mí me dan absoluta envidia, en el sentido de que es gente que viene con 2, 3 idiomas absolutamente fluidos, porque han tenido experiencias internacionales, a través de programas Erasmus, a través de la fórmula que sea, o han acabado la carrera, han estado viajando un tiempo, y al final eso les da también una apertura de mente, y insisto, pues cierta dominio de idiomas que a fecha de hoy en un entorno tan globalizado es absolutamente clave. Y luego esa formación específica que decía antes, al final cuando entra alguien que va a trabajar en un equipo de digital, de tecnología, de manejo, de lo que sea, cuando tiene esa formación, pues al final es yo creo que un plus también. ¿Especialización te refieres? Sí, me refiero a eso. Y luego yo creo que eso es más o menos un poco en el camino en el que estábamos, pero si jugamos a que vamos a tener dentro de unos cuantos años, en el campo en el que yo me muevo, bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en planes específicos de formación en el despacho de programación. La idea no es que los abogados que se pongan a programar, para eso existen los técnicos, pero lo que no queremos es que cuando un abogado se siente con un técnico que forma parte del cliente, necesite un traductor intermedio. Es más, nos sentimos muy cómodos jugando ese rol de traductor, estando entre los equipos jurídicos del cliente y los equipos más de negocio o desarrollo, conocer muy bien el sector, conocer la tecnología que utilizan y dar ese apoyo, y que no te tengan que explicar qué es un clúster, qué es un CPD, qué es determinadas cuestiones que forman parte de nuestro día a día de trabajo. Vamos a hablar de actitud, no de conocimiento. ¿Qué nos dirías? ¿Qué les va a exigir a nuestros hijos? ¿Qué actitud tienen que tener? Yo creo que eso da igual que la pregunta la hubiésemos hecho hace 100 años o la hagamos dentro de 100 años. Alguien con muchas competencias, sin ganas, por darle un enfoque menos rigorista,
para mí no sirve. Es decir, yo creo que el ejercicio de la abogacía, incluso de cualquier profesión, una parte muy importante es el componente de la pasión y de la motivación y el gusto por lo que tú estás haciendo. Con lo cual, si tú tienes a alguien que es muy buen jurista, que habla muy buen inglés, francés, alemán o los idiomas que haya estudiado, que conoce muy bien el sector, pero le da igual digamos, las necesidades del cliente, para mí no será un buen abogado. Y no es que lo diga yo, es que lo dirá el cliente, que al final es el que decide si contrata de fija o contrata a otra firma. Con lo cual, para mí el componente de actitud y de pasión es absolutamente fundamental. Y ahora el tema este tan peliagudo de la regulación, que nos encanta, pero vemos que es muy complicado, porque de esto yo creo que tú nos puedes hablar durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que van surgiendo negocios, van surgiendo todo, y nada se puede regular porque la regulación va mucho más lenta, que los hechos se van dando en el tiempo. Entonces, ¿esto cómo se va a solucionar? O sea, da igual, hay una cosa, tú estás haciendo un contrato con alguien que está en Bruselas o en Estados Unidos o en Shanghái, igual ellos, las regulaciones son distintas, derecho a la competencia, pero ¿cómo se va regulando todo esto? Que es tan rápido y que igual aparece algo que desaparece, no sé. Tendemos a quejarnos desde el punto de vista de la regulación de la abogacía, pero sin embargo España no es de los países, ni mucho menos, en cuanto a la permisividad de las cosas que podemos hacer. Hay muchos debates, si hay que regular la publicidad de la abogacía o no, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención cuando invitamos a partners internacionales, trabajamos con redes, otros despachos que vienen a vernos, y de repente le explicas lo que tú haces, conocen a gente que no son profesionales jurídicos, sino que son ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos o gente más de un punto de vista económico, que nos ayudan en proyectos de consultoría, proyectos de desarrollo tecnológico para clientes, y ellos, por su propia regulación estatutaria de colegios y demás, no se les permite realizar ese tipo de actividad. Por lo cual yo creo que nosotros tenemos bastante manga ancha para poder hacer ese tipo de actividades. ¿Y el laboral? ¿Se va a flexibilizar las leyes laborales, toda la parte laboral? Ahí tenemos una ventaja enorme, estoy muy optimista hoy, pero siempre está optimista. Tenemos una ventaja enorme, y es que el trabajo sucio nos lo están haciendo otros. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa y no tengo nada en la nevera y quiero pedir algo a domicilio, a mí ya no me lo envía un señor contratado en régimen laboral del restaurante, sino que me lo envía un tipo que se da de alta en una plataforma y con su bicicleta, con su moto, y Globo y otras muchas, Globo, Deliveroo, es decir, hay un montón de plataformas que están haciendo eso. Entonces, yo creo que cuando eso sea un ecosistema que para todos sea natural, a la abogacía tardará más porque nos cuesta un poco más, pero veremos también cómo se cambian y cómo se flexibilizan los contratos laborales. A eso me refiero, es decir, ya no tanto, no tanto el contrato per se, sino es el ecosistema en realidad. Que haya abogados que trabajen, que colaboren con distintas firmas, que haya abogados... sí, pero ¿por qué le queremos poner una etiqueta? Eso es verdad. ¿Por qué no tenemos abogados que... El caso de Action lo explica muy bien. Oye, que hay un tipo que le gusta vivir en Tailandia y sin embargo es un abogado de derecho español fantástico. ¿Y cuál es el problema? A lo mejor yo también me quiero ir a Tailandia a vivir, y creo que además que es compatible. Yo hay clientes que nunca les he visto la cara. Casi te diría que a lo mejor incluso ni he hablado con ellos. Toda la interlocución es a través de medios telemáticos, correo electrónico o similar. Bueno, hay muchos proyectos donde hay ese componente personal no es necesario. Con lo cual yo creo que se tenderá a flexibilizar o a relajar esa estructura a lo mejor tan encorsetada de no, o es un régimen laboral o es un régimen mercantil. Yo creo que el mundo nos puede dar más oportunidades. Antes nos comentabas que tienes un niño de 18 meses. Una niña. Perdón, una niña, qué suerte. Sí. De cara a la educación de tu hija, Ajá. ¿qué deberes tiene pendientes la educación española de cara a todo este nuevo mundo en el que estamos? Bueno, yo sí puedo reprochar algo a lo que yo he vivido, es la falta de practicidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo estudié más en latín que en inglés. No tengo muchos clientes que hablen latín como lengua materna, y después yo mi primer contrato y mi primera demanda las vi trabajando. Y eso es una cosa absolutamente terrible. Sí. Después de 5 años de universidad donde has estudiado bastante, es más, yo cuando acabé la carrera estoy viviendo un tiempo fuera de España, pero luego hice un par de másters. De nuevo, las primeras demandas y los primeros escritos, digamos, jurídicos, yo los vi ya trabajando.
lo cual creo que no tiene demasiado sentido. De hecho, muchas veces nosotros que estamos muy volcados, todos los socios de la firma y muchos seniors del equipo, estamos muy volcados en la parte de didáctica y en la parte universitaria y escuelas de negocio. A mí una presentación con pura literatura, donde vayamos a contar lo que dice la ley, creo que aporta muy poco. Y más enfocado en los colegios, no tanto en la universidad. En tu mundo, visión, en un mundo en el que tú te imaginas, ¿cómo te gustaría que fuese la educación de tus hijos? Bueno, yo creo que la parte policultural y multilingüística es absolutamente fundamental. Creo que las herramientas tienen que ser adaptadas a los tiempos, igual que yo iba con mis 7 u 8 libros a clase todos los días en la mochila, pues yo creo que los niños, por ejemplo, mi familia... Mi hija ya va con a eso me refería. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos cuantos años, familia en Estados Unidos, oye, pues en el instituto, toda la herramienta de trabajo es a través de tecnología, que sin necesidad. No digo que haya que abandonar el libro en papel, ni mucho menos. Yo creo que hay cosas que son complementarias y que pueden jugar muchos roles distintos, pero el impacto de la tecnología yo creo que ahí es clave y se tiene que adaptar a los momentos que vivimos. Muy bien, pues... ¿Quieres decir, se te ocurre plantear alguna cuestión o algún tema que no hayamos tocado y que creas que sea interesante para empleabilidad, digitalización, que se te ocurra y que creas que sea interesante poderlo compartir? Pues yo creo que más o menos hemos tocado con las preguntas que habéis ido lanzando un poco, yo creo, cómo va a ser el futuro más inmediato. Quizás yo creo que hemos de pensar es que el sector de la abogacía, al que yo en el que me vinculo, yo creo que tiene un reto por delante y es mirar alrededor. Yo creo que hay otros ecosistemas que están muchísimo más avanzados que el nuestro, modelos productivos que son mucho más eficientes que el nuestro y que están haciendo cosas que nos tienen que hacer reflexionar y que nos tienen que hacer mirar. Nosotros intentamos hacerlo, no todo se puede traer al entorno en el que tú te mueves, pero el cambio en los próximos años yo creo que va a ser muchísimo más agresivo que lo que hayamos visto en el pasado. Todos los modelos de negocio que surgen apalancados en tecnología, todas las oportunidades que los clientes nos van a poner encima de la mesa, yo creo que es algo que tenemos que recoger y que no debemos perder de vista porque el reto está ahí. Pues yo decirte que ha sido un placer entrevistarte y comentarte, te lo he dicho al principio de cuando nos hemos visto esta mañana, que fue un placer tenerte como profesor porque es fenomenal. Es muy agradable. Y es muy agradecer en temas tan complejos. Para mí es un placer teneros aquí. Somos fans.